Pues muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta enseñanza, este tema. Como pudieron ver ahí en la invitación, dice el Señor Jesús libera a un endemoniado, conocido como el endemoniado Gadareno. Y si me acompañan por favor a Mateo capítulo 8, es ahí donde vamos a ver una parte de esta historia que nos narra Mateo. Curiosamente, Mateo solamente nos menciona unos pocos versos de lo que sucede con este Gadareno, y Marcos y Lucas amplían un poco más la información, nos dejan ver un poco más de lo que está sucediendo con este hombre, con el Gadareno, y es algo bien interesante lo que vamos a considerar en esta noche. Mateo capítulo 8, a partir del verso 28 y hasta el 34, es donde vamos a encontrar esta historia. Antes de leer el pasaje y antes de comenzar ya propiamente con la enseñanza, vale mencionar que hace algunos días estuvimos estudiando cuando el Señor Jesús hace diferentes sanidades. Por ejemplo, dice que sana al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro. Son algunas de las sanidades que se presentan aquí en este capítulo 8. También nos habla de cuando el Señor Jesús calma la tempestad, cuando lo despiertan los discípulos y le dicen, no tienes cuidado, vamos a morirnos. Y entonces el Señor calma la tempestad. Y los hombres dicen, mejor dicho, sí, los hombres, los discípulos, dicen, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y ahora vamos a ver al Señor Jesús liberando a un hombre que estaba endemoniado, que estaba poseído por un demonio. Y de primera mano lo que podemos ver es que el Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre sobre el ser humano, es decir, sobre la enfermedad. El Señor Jesús sana, como les decía, al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro. Entonces el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar a las personas. También tiene poder y autoridad con la naturaleza. Él calma la tempestad y dice que se hizo grande bonanza, es decir, ya no hubo esos truenos, tal vez las olas muy grandes que se podían haber levantado. Y ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús también tiene poder y autoridad sobre los espíritus, en este caso sobre un espíritu maligno, sobre un demonio. Pero claramente también el Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre los ángeles de Dios. Es decir, el Señor Jesús puede mandar a los ángeles a que, si es que él quisiera, si quisieran alguna misión, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero el Señor Jesús tiene esa autoridad sobre las personas, sobre la naturaleza y también sobre lo espiritual, y en este caso específicamente sobre los demonios. Vamos a ver entonces qué dice aquí a partir del verso 28. Esto que va a suceder es recién que el Señor Jesús acaba de calmar la tempestad cuando iban ahí en la barca, y entonces calma la tempestad, llegan a la orilla, llegan al lugar a donde se habían propuesto ir. Y entonces dice el verso 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. De lo que vale mencionar para ir desglosando un poquito este pasaje es que este hombre era gadareno, era un lugar que estaba cerca del mar de Galilea. Sin embargo estaba habitado por gentiles, porque sabemos que eran gentiles que no eran judíos, de entrada porque estaban paciendo o estaban apacentando o cuidando un hato de cerdos, y sabemos que los judíos tienen al cerdo como un animal inmundo, no comen cerdo. Para ellos es algo que está mal, es decir, ellos no aprueban ni comerlo, pues tampoco criarlo, tampoco crían cerdos. Y aquí dice que había un hato de cerdos que algunas personas los estaban cuidando. Eso nos lleva a pensar que no eran judíos, sino que eran gentiles, pertenecían a algún otro
pueblo que no era el pueblo judío. Entonces el Señor Jesús llega a ese lugar y de las primeras cosas que nos damos cuenta o que podemos ver es que este hombre tenía todo en contra. Como les decía, de primera mano era un gentil y el Señor Jesús en algún momento cuando manda a los discípulos le dice no entren en ciudades gentiles, ahora solamente vayan a las ovejas de Israel, es decir, solamente al pueblo de Israel. Como segunda cosa en contra es que él vivía en los sepulcros, dice aquí en el verso 28, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Sabemos que también para los judíos el hecho de tener contacto con alguna cosa inmunda, como en este caso los sepulcros, pues por la contaminación natural, no la contaminación espiritual, la contaminación natural, es decir, que están ahí pues las personas enterradas, no es un lugar muy higiénico, entonces como segundo punto en contra, es que este hombre estaba viviendo en los sepulcros. Estos hombres, aquí menciona dos, en Marcos y en Lucas solamente se menciona de uno, no porque hay una contradicción, vale la pena mencionar, sino que Marcos y Lucas se enfocan principalmente en el endemoniado con quien el Señor Jesús interactúa. Aquí Mateo menciona que salieron dos, pero no es que haya un error, no es que alguno de los evangelistas se haya equivocado, sino que, insisto, tanto Marcos como Lucas se enfocan principalmente en aquel endemoniado con quien el Señor Jesús interactúa. Entonces, bueno, si en algún momento escuchan que digo este hombre es porque normalmente tiene uno la idea de él endemoniado gadareno, aunque en realidad eran dos, pero es uno con quien el Señor Jesús habla. Entonces, eh, este segundo punto, como les decía, es que era uno, bueno, uno era que era gentil, dos, vivía en los sepulcros, es decir, estaba contaminado, es decir, no podían tener un contacto con él, y por último, pues estaba endemoniado, es decir, ya de plano tenía al enemigo viviendo en él, entonces todo eso era algo que en algún momento pudo haber impedido algún contacto con el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús tiene misericordia de él, Dios tiene misericordia de este hombre y lo libera. Dice, vamos, acompáñenme por favor a Marcos, porque aquí les decía Mateo solamente nos cuenta una pequeña porción, pero Marcos y Lucas, vamos a Marcos capítulo 5. Marcos y Lucas amplían un poquito la información. Vamos a ver qué es lo que dice entonces Marcos 5. Al final, en el verso 18 está hablando de igual del endemoniado, y dice al entrar él, bueno, aquí está hablando del Señor Jesús, cuando dice al entrar él en la barca, está hablando del Señor Jesús, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué fue lo que movió, qué fue lo que produjo ese milagro, esa liberación en el endemoniado? Pues la misericordia que Dios tuvo de este hombre. Este hombre no hizo nada porque de hecho el hombre ni siquiera habla con el Señor. Los que hablan con el Señor eran los demonios y vemos que dice que era una legión, y por lo que más o menos entiendo una legión podría tener más o menos unos 3000 integrantes. Si fuera una legión de soldados, pues 3000 soldados. En este caso, cuando el Señor Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Y el demonio responde me llamo legión porque somos muchos, pensaríamos entonces que eran al menos unos 2 o 3000 demonios los que estaban viviendo en este hombre. Y el Señor Jesús lo libera, este hombre queda completamente libre. Dice aquí en uno de los pasajes, en el verso 15, Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Fíjense todo lo que transformó este hombre. Ya no era un hombre que andaba ahí rompiendo las cadenas, como dice aquí, también nos narra en uno de estos pasajes que lo ataban con cadenas y él las rompía, andaba desnudo. Dice, ahora estaba sentado, es decir, estaba tranquilo, estaba vestido, ya le habían puesto ropa y estaba en su juicio cabal. Ya era el hombre quien en algún momento podía interactuar con el Señor y no los demonios. Los demonios habían salido y se habían metido a ese hato de cerdos y los cerdos se habían precipitado al mar. Así a muy grandes rasgos, ¿qué es lo que podemos aprender de primera mano?
Bueno, que nosotros teníamos una condición muy similar a la de este hombre, a la del Gadareno, pues también nosotros en algún momento estuvimos bajo el dominio del demonio, tal vez no con una posesión como en este caso este hombre, pero sí sabemos que, lo vamos a ver un poquito más adelante, que la Biblia dice que todo el que practica el pecado es del diablo y nosotros practicábamos el pecado. Entonces, ¿de quién éramos? Pues del diablo, pertenecíamos de alguna forma a ese reino de las tinieblas. Y la Biblia nos dice que el Señor, con el sacrificio, con el perdón de pecados que nos ofrece, nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ya no pertenecemos a ese reino, ahora estamos nosotros en el reino de Dios, pertenecemos al reino de luz y no al reino de las tinieblas. Entonces, es una situación similar la que nosotros hemos atravesado también, fuimos libres de la esclavitud al pecado. Vale también mencionar, es bien importante esto que quiero comentarles porque hace ratito mientras oraba, es decir, a poquito antes de que comenzáramos ya la enseñanza, las cosas de lo que yo le pedí al Señor es que nos ayudara a poder superar o a poder entender o dejar atrás esas enseñanzas que en algún momento no tienen un fundamento en la Biblia, que se nos han instruido de mala manera. No, no sabría yo exactamente por qué, no puedo decir que era por maldad, pero sí creo que se nos ha instruido de una manera incorrecta. Y de las cosas que se nos han enseñado es que el diablo, cuando uno peca, un hijo de Dios, cabe aclarar esto también, y aún también los que no son hijos de Dios, pero ahorita quiero enfocarme en los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios comete un pecado, comúnmente se enseña que eso le da derecho legal al diablo, derecho legal como para que te enfermes, como para que te pase algo en el auto, como para que haya un desperfecto en el hogar o en el trabajo, pero eso es una gran mentira. El diablo no tiene ningún derecho legal sobre nadie, ni aun sobre las personas pecadoras, aunque están en su reino y aunque están bajo su dominio en cierta medida. El que sigue teniendo toda la autoridad sobre todo el mundo es Dios. El diablo no tiene ningún derecho legal. Ustedes no van a encontrar en la Biblia en ningún pasaje donde diga que el diablo tiene un derecho legal sobre alguien, sobre nadie. De hecho, todos los seres humanos, absolutamente todos, exceptuando el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pero de ahí en fuera todos los seres humanos cometemos pecados, todos. Si pudiéramos hablar de Abraham, de Moisés, de David, los profetas, los apóstoles, todos, absolutamente todos los personajes de la Biblia, insisto, hablando de seres humanos y quitando al Señor Jesús, todos los demás han cometido o hemos cometido pecados. Entonces, de alguna forma, todos, entonces, sobre todos el diablo tendría un derecho legal. Sin embargo, podemos ver en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Job, cómo es que cuando Dios platica con el diablo y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el diablo le dice, bueno, sí, es que él es así porque tú le has dado muchas bendiciones, parafraseando esa plática que tiene, ¿no? Entonces el diablo le dice, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo blasfema de ti. Y el Señor lo que le dice, en este caso al diablo, le dice, bueno, puedes tocar sus pertenencias, pero a él no lo toques. Ahí vemos cómo Dios tiene la autoridad, el poder para ponerle límites al diablo. El diablo no es soberano, el diablo no puede venir a tu vida y hacer de las suyas nada más porque se le pega la gana. Él está sujeto a Dios. El diablo no puede hacer nada sin que antes Dios se lo permita. Y Dios le permite al diablo tocar las cosas de Job, pero le dice, no toques a él no lo toques. Después pasa un tiempo, ya Job pierde todo lo que tiene y vuelve nuevamente el diablo a tener una plática con Dios y Dios le dice lo mismo, no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre prudente y lo que menciona, ¿no? Y entonces el diablo le dice, bueno, sí, él sigue temiéndote y respetándote porque él está bien, pero si tocaras tú a Job, te aseguro que él blasfemaría de ti. Y Dios le dice, bueno, ahora puedes tocar a Job, pero no toques su vida, es decir, no lo mates, respeta su vida. Dios le vuelve a poner límites al diablo, lo cual nos da a entender que aunque el Señor Jesús todavía no había venido a la tierra, todavía no había muerto en la cruz, todavía no había resucitado, no había ascendido al cielo y Dios seguía teniendo el control por sobre todos los seres humanos. Él le pone límites al diablo, hasta aquí puedes llegar, hasta aquí puedes hacer. Lo mismo sucede con el apóstol Pedro, estando ya el Señor Jesús aquí en la tierra.
pero todavía no moría, todavía no se efectuaba la expiación por los pecados, y el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: el diablo los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí está nuevamente el diablo pidiendo permiso, por decirlo así, de tocar al apóstol Pedro, y por lo que entendemos, pues el Señor le permite al diablo que toque al apóstol Pedro, pero bajo el permiso de Dios, bajo la autorización de Dios. Entonces el diablo no tiene ningún derecho legal. Si tú cometes un pecado, si tú que eres hijo de Dios y llegas a cometer un pecado, tú no le das ningún derecho al diablo. El diablo está derrotado, el diablo fue despojado de como nos lo enseña la Biblia, y él no tiene ningún derecho. Ni aun cuando Adán y Eva pecaron, eso tampoco le dio ningún derecho al diablo, ninguno. Todo lo que nosotros perdimos fue ante Dios, no fue ante el diablo. No es que ahora el diablo le ganó a Dios y Dios perdió la autoridad sobre los seres humanos, y ahora el diablo puede restregarle a Dios en la cara diciendo: yo hago lo que quiero porque el ser humano pecó. No, para nada. Dios no perdió nada, Dios no perdió un gramo de autoridad, un gramo de poder, un gramo de majestad. Él no perdió nada. Nosotros como seres humanos sí perdimos la comunión con Dios, o esa comunión que se tenía al principio. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya no teníamos ese acceso a la presencia de Dios. Pero al diablo no le debemos nada. Si ustedes buscan en la Biblia, no van a encontrar un solo pasaje donde diga que el diablo castigó a alguien o lo tocó porque le dio derecho legal. Hay algún pasaje por ahí donde dice, por ejemplo, que el diablo había mantenido atada a una mujer durante, creo que 18 años o algo así. Sin embargo, cuando llega el Señor Jesús y libera o desata a esta mujer, el diablo, ni aquí con el Gadareno. Miren, si leemos lo que estamos considerando, vean lo que dice a partir del verso 6. Estamos en Marcos 5, verso 6. Cuando el endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 10. Y le rogaba mucho. Estos demonios le rogaban mucho al Señor Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Fíjense, el Señor Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. En ningún pasaje de la Biblia vamos a encontrar que, por ejemplo, aquí los endemoniados, o los demonios, mejor dicho, le digan al Señor Jesús: ¿por qué nos vamos a ir si tenemos un derecho legal? Él pecó, es un pecador, andaba en los sepulcros, es un gentil, nosotros tenemos el derecho legal de estar aquí. No, ellos le rogaban al Señor Jesús. Dice que llegaron y se postraron, se arrodillaron ante él, y le decían: ¿qué tienes con nosotros? Ya nos vas a atormentar, todavía no llega el tiempo de que seamos atormentados. Y le rogaban mucho que no los sacase de ese lugar. Y dice: bueno, déjanos, si nos vas a echar fuera, pues déjanos ir ahí a los cerdos. Y el Señor Jesús les da permiso. Entonces, ¿quién tiene todo el derecho y autoridad y poder? Pues Dios. En este caso, el Señor Jesús, que también es Dios, pero porque estamos enfocándonos en esto que estamos leyendo. Entonces, no, mis hermanos, el diablo no tiene ningún derecho legal. Ahora, si es que hay una persona que practica el pecado, entonces no es hijo de Dios, y por lo tanto, entonces sí pueden haber consecuencias en las que el diablo actúe en su vida, pero no porque tenga el derecho legal, sino porque esta persona no se ha arrepentido, sus pecados no han sido perdonados, y por lo tanto pertenece al reino de las tinieblas. Pero el día que Dios quiera iluminar la vida de este hombre, que este hombre se arrepienta, crea en el Señor, ese hombre es libre y no tiene que darle ninguna explicación al diablo. No tiene que decirle: bueno, te voy a tener que quitar el derecho legal, porque no. Dios tiene todo el poder y la autoridad para que el Espíritu Santo toque a esa persona, sea iluminado su entendimiento, como dice el Señor Jesús, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios tiene el poder de enviar a su Espíritu para convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio, que esa persona se arrepienta, crea en el Señor, se convierta y sea salvo, sin tener que darle ninguna explicación al diablo, sin tenerle que decir: ya te quité el derecho legal.
Todo, insisto, todo lo que nosotros perdimos fue ante Dios, fue con Dios que perdimos la comunión, es decir, cuando andábamos en pecado, estábamos destituidos de su gloria, obviamente no éramos sus hijos, tampoco pertenecíamos a su pueblo, entonces lo que nosotros perdimos fue ante Él. Cuando el Señor Jesús viene y muere en la cruz, no nos salva del diablo, no es del diablo de quien nos salva, porque ni siquiera el diablo nos va a castigar, o va a castigar no a nosotros, sino cuando la gente muere y en algún momento recibirán el castigo eterno, no va a ser como lo pinta Hollywood o como, si no mal recuerdo, es en ese libro que se llama El infierno de Dante, que es de donde se han tomado muchas de estas imágenes e ideas, incluso de los niveles que hay en el infierno y cosas así, que eso no tiene ningún respaldo bíblico, pero no es el diablo quien va a estar castigando ni sus demonios a las personas, como hay gente que dice que fueron al infierno y que vieron que los demonios castigaban a las personas y que los demonios le decían a la gente que les gustaba beber, órale, toma y sigue tomando, y la gente decía, no, ya no quiero, y lo obligaban a tomar más. Eso no está en la Biblia, eso no es nada en lo que podamos confiar. Además que sería algo completamente injusto que aquellos malignos, en vez de estar siendo castigados, sean los que castiguen a las personas. Imagínense que aquí, hablando de nuestro país en México, que en lugar de que fuesen los magistrados, los jueces, gente que uno en teoría son los justos, los que han estudiado y se han preparado para ello, fuesen los narcotraficantes, secuestradores, violadores, quienes impartieran justicia y quienes determinaran quiénes son los que se van a la cárcel, por qué tiempo y qué castigo, y que además de todo, estando en la cárcel, esos mismos hombres criminales estuvieran castigando a otros criminales. Eso es completamente injusto. Entonces, eso no es así. El Señor Jesús no nos libró del diablo, nos libró de la ira de Dios, del castigo que nos merecíamos por haber transgredido los mandamientos de Dios. Mi problema no era con el diablo, mi problema era con Dios, con quien yo estaba enemistado era con Dios, de quien yo estaba lejos era de Dios, de quien había sido destituido de la gloria es de Dios. Entonces, lo que el Señor Jesús nos libró no fue del castigo que merecíamos de parte del diablo. El diablo no puede ni va a castigar a nadie. La Biblia nos enseña en Apocalipsis que en el lago de fuego va a ser enviado el diablo, va a ser enviada la bestia o el anticristo, el falso profeta y todos sus seguidores. Y el diablo no va a estar castigando a nadie, él va a ser el primero que va a estar siendo castigado, porque incluso la Biblia enseña que el infierno originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, para todos los que sus demonios, ¿no? Los que lo siguieron. Entonces, mis hermanos, quitémonos esa idea de que, que si llegamos a pecar, entonces, ¿qué creen? Cometí un pecado y choqué mi carro porque le di derecho legal al diablo. ¿Derecho de qué? El diablo no tiene derecho de nada. Si yo soy un hijo de Dios, aunque haya cometido un tropiezo, yo le pertenezco a Dios y el diablo no puede tocarme. Lo vimos hace unos días. Si me acompañan a Juan, por favor, primer libro de Juan, perdón, primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5. Esto es muy claro, es sumamente claro lo que dice aquí el Espíritu Santo a través de el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos a ver lo que dice a partir del verso. Permítanme, porque creo que esta Biblia que agarré no tiene primera de Juan. No, no es cierto, sí tiene. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver lo que dice a partir del verso 18, bueno, nada más el 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya les he compartido que hay una gran diferencia entre cometer un pecado y practicar el pecado. Puede ser que tengamos un tropiezo, sí, pero si hay alguien que practica el pecado, que su vida es una constante práctica del pecado, entonces no es hijo de Dios. Definitivamente no lo es, aquí lo dice. Aquí dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, es decir, el Señor Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Esto es muy claro. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces el Señor Jesús nos guarda y el maligno no nos toca, no puede tocarnos. Si estamos en la mano de Dios, si el Señor Jesús nos guarda, ¿cómo entonces el diablo puede venir, burlar
permítanme esta expresión, la seguridad de Dios y tocar nuestra vida. Eso no se puede. Aunque cometamos un pecado y nosotros seguimos siendo hijos de Dios, insisto, a menos que practiquemos el pecado, y no es que si practicamos el pecado dejamos de ser hijos de Dios. Si practicamos el pecado, nunca hemos sido hijos de Dios. No hemos sido hijos de Dios. Entonces, también esto vale mencionarlo porque pensando en cuando hay gente que llega a tener alguna posesión demoníaca y dice, no, pero un cristiano un día fue a ver una película de terror y se endemonió, entonces no era cristiano. Si se endemonió, entonces no era cristiano. No puede habitar en un mismo cuerpo el Espíritu Santo y un espíritu demoníaco. Si esa persona fue a ver una película de terror donde hacían pactos con el diablo y cosas así, no era cristiano. Un cristiano, un hijo de Dios, se aparta de ese tipo de cosas. El apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe um, eh, eh, no creo que no anoté el pasaje, pero hay un pasaje donde nos dice que no debemos nosotros de practicar, dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, y ese tipo de películas, la tabla Ouija, los horóscopos y todo ese tipo de actividades que son pues místicas y cosas así, o demoníacas definitivamente, un hijo de Dios no las practica. Un hijo de Dios se abstiene de ver ese tipo de películas de terror y de pactos del diablo y de espantos y de espíritus y fantasmas y cosas así. Si a una persona le gusta ver ese tipo de películas, entonces no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, como les decía, no practica. Está en Efesios 5. Verso 11, Efesios 5, ya vi que sí lo anoté. Efesios 5, 11 dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprenderlas. Es decir, ahora bien, también reprenderles no es te reprendo, Satanás. No. Reprenderlas es que uno no participe de ellas, que uno las censure, que uno diga, no, eso no está bien, eso es algo que yo no voy a hacer, es algo de lo que yo no voy a participar. En ese sentido, habla de reprenderlas, pero no que nosotros nos pongamos a reprender al diablo, sino que nosotros lo que debemos hacer, en este caso, hablando de este pasaje, es que las obras infructuosas de las tinieblas debemos censurarlas, que sería, yo creo que la palabra que estaba buscando, el censurar, es decir, el no participar de ese tipo de obras, sino verlas como algo prohibido para nosotros, ¿sí? Entonces, si es que sucedió que un cristiano, lo digo entre comillas, fue a ver una película de terror y salió de ahí endemoniado, es una clara evidencia de que no era cristiano. Si hubiese sido cristiano, tendría el Espíritu Santo morando en él de primera mano, no habría ido a ver esa película, y en segundo, no puede habitar en un mismo cuerpo el Espíritu Santo y un demonio. Eso no puede ser así. Entonces, si tú eres hijo de Dios, no puedes quedar endemoniado, no puede un demonio tocarte, no puede contaminarte, no puedes darle derecho legal. Eso no es así. No, insisto, no hay ni un solo pasaje en la Biblia que nos hable del derecho legal del diablo. ¿Qué derechos puede tener él si él perdió todos los derechos que podía tener, lo digo entre comillas, al rebelarse contra Dios? ¿Qué derechos puede tener el diablo? Ninguno. Entonces, cuando nosotros pecamos ante Dios, estamos exactamente en la misma situación que el diablo, sin derecho, sin comunión con Dios, alejados de su presencia, destinados al castigo eterno, a menos que por la misericordia de Dios nosotros lleguemos al arrepentimiento, o Él nos guía al arrepentimiento, porque realmente lo que la Biblia dice es que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento. Nosotros como seres humanos no buscamos arrepentirnos, nosotros como seres humanos buscamos alejarnos de Dios, pero la misericordia de Dios nos atrae y nos guía a arrepentirnos para recibir el perdón de pecados y poder tener comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, no hay pasajes que respalden el derecho legal al diablo, la contaminación de parte del diablo, abrirle puertas al diablo, que el diablo haga de las suyas en tu vida. Eso no es así. El diablo no puede saltarse la autoridad de Dios, y menos con sus hijos. Si aún con la gente del mundo Dios limita al diablo, pues cuanto más con sus hijos le pone un límite. Y sabemos que Dios limita al diablo porque miren, hace unos días hice una pequeña prueba con algunas personas y les decía, piensen en alguien malo, alguien muy, muy malo, alguien que ustedes hayan conocido que ha sido una persona muy mala. Y la mayoría de ellos dijeron, Hitler es muy malo.
Y entonces les decía, saben que nosotros, todos los que estamos en este lugar y también nosotros los que estamos conectados, tenemos exactamente el mismo potencial de maldad que Hitler. El mismo potencial, decía, y muchos quizá no podemos llegar a esos límites de maldad como Hitler porque no tenemos el poder que tenía Hitler, porque si tuviéramos los medios, la autoridad, el poder que tuvo Hitler, posiblemente seríamos igual de malos. Pero bueno, hablando en términos ya más espirituales, digámoslo así, si nosotros no llegamos a esos límites de maldad, es porque Dios ha puesto un freno a nuestra maldad, es porque la misericordia de Dios ha frenado, ha limitado nuestra maldad, porque como seres humanos tenemos el mismo potencial de ser malos, terriblemente malos, como los secuestradores, torturadores, violadores, asesinos, Hitler. Entonces nosotros no, en este sentido no somos mejor que Hitler. El pecado que llevó, si es que Hitler no se arrepintió y entendemos que no, el pecado que llevó a Hitler al infierno o los pecados que él cometió, también los nuestros nos llevan exactamente al mismo lugar o nos llevaban, gracias a Dios que él nos alcanzó y pudimos arrepentirnos. Pero ahí vemos cómo Dios limita la maldad en el mundo. Si el mundo no está peor, es porque Dios ha puesto un límite a la maldad para que el ser humano no sobrepase esos límites, porque el mundo se habría acabado hace no sé cuántos siglos, yo creo. Imagínense que todas las personas fueran igual de malas que Hitler o que no sé quién, y estuvieran comenzando guerras acá y bombardeando allá y aventando misiles por otro lado y bomba nuclear acá. El mundo se habría acabado hace mucho, pero ahí está la gracia de Dios, la gracia común de Dios que alcanza a todo el mundo para limitar esa maldad y que el mundo pueda seguir su marcha como conforme a los planes de Dios. Entonces, todo esto sale, es un paréntesis bien grande el que acabamos de hacer, pero es importante recordarlo porque aquí estamos viendo una situación de un endemoniado que no era del pueblo de Dios, era un gentil, era una persona que andaba pues en los sepulcros y por cuestiones que no conocemos pues había sido poseído por varios demonios. En nuestro caso, les decía, lo que debemos aprender de esto es que Dios tuvo misericordia de nosotros, así como de este hombre, y este hombre, aunque quería seguir al Señor Jesús en persona, lo siguió, sabemos que de corazón, por decirlo así, pero no en ese momento. El Señor Jesús le dice, no, no, no vengas conmigo, mejor ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre comenzó a servir al Señor y algunos estudiosos de la Biblia dicen que este hombre predicó tanto del Evangelio que cuando el Señor Jesús regresa a esa ciudad, a esa zona junto al lago de Galilea, el lugar que se llama Gadara, que es parte de un lugar que era Decápolis, eran 10 ciudades que estaban ahí juntas, dice que multitudes salieron a ver al Señor Jesús. Muy posiblemente, no lo podemos asegurar, pero muy posiblemente este hombre predicó tanto del Señor Jesús que las multitudes ya esperaban su regreso para poder acercarse a él. Otros lo rechazaron, otros le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí, no queremos que estés en nuestros contornos, que es también lo que leemos aquí en este pasaje. Nosotros no seamos de los que rechazan al Señor Jesús, nosotros seamos de los que tenemos el anhelo de verlo, de conocerlo, de acercarnos a Él, como las multitudes que salieron a su encuentro. Entonces ya la obra de Dios yo creo que comenzó en nosotros y debemos de agradecer que Él nos eligió, que Él nos llevó a arrepentirnos, que Él nos liberó de todo el pecado que había en nuestra vida, nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz y que hoy nosotros podemos conocer a Dios, que podemos acercarnos a Él, gracias, insisto, a que Él nos eligió, que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que el Espíritu Santo habita en nosotros y eso no le da cabida a ningún demonio, ni a ningún espíritu, ni a ningún tipo de contaminación, ni nada por el estilo, porque somos el templo de Dios y eso lo dice la Biblia, que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en nosotros y el templo de Dios no puede ser santo e inmundo al mismo tiempo, no puede ser. Que cometamos pecados, sí, pero nos arrepentimos y continuamos nuestro camino junto al Señor. Ahora que, como les decía, si practicamos el pecado, entonces no somos hijos de Dios. Ahí tendríamos que decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que envíe a su Espíritu a que nos convenza de lo mal que estamos, de la necesidad que tenemos de Él, arrepentirnos y entonces recibir el perdón de nuestros pecados, seguir al Señor Jesucristo y con eso entonces seremos salvos. Pero esta historia que vemos aquí nos habla del poder de Dios en nuestra vida, nos habla del poder de Dios
sobre las personas, sobre la naturaleza y también sobre los espíritus. El Señor le pone un límite a los espíritus para que no hagan más de lo que Él les ha permitido. Y en el caso de sus hijos, de plano, claramente la Biblia dice, el maligno no los toca, no nos toca. Si en algún momento nosotros pecamos y después sucede algo, muy posiblemente sea una disciplina del Señor, porque la Biblia sí nos enseña que el Dios a quien ama disciplina, y puede ser que nos esté llamando la atención para que volvamos nuestros ojos a Él, retomemos el camino y nos apartemos de esas situaciones que han eh, afectado nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado, espero haber sido claro con esto que les compartí. La próxima semana, el próximo jueves, primeramente Dios, le damos un breve repaso por si quedó por ahí algún punto que no haya sido tocado, porque de repente pues me pongo a hablar y a veces ya no me fijo en todas las notas que tengo, los pasajes, pero por si algo quedó ahí que no les comenté ahorita, lo aclaramos. Nada más rápido, Job que tuvo, que el diablo lo afectó, lo tocó, Pedro que el diablo lo zarandeó y Pablo que tenía un aguijón, dice un mensajero de Satanás para que me abofetee, había un propósito. Job conoció de mejor manera a Dios, Pedro fue fortalecido y el apóstol Pablo aprendió a descansar en la gracia de Dios. Lo aclaramos o lo profundizamos el próximo jueves, primeramente Dios. Pero si algo pasa en tu vida es porque Dios tiene un propósito en ti para hacerte partícipe de su santidad, ¿sí? Para madurarte, perfeccionarte. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, Dios mediante, y el próximo jueves volvemos a tocar un poquito de este tema. Que tengan un bendecido fin de semana.